cuentistas como yo. Otra semana más. Esta semana vengo con un propósito difícil, pero en el que he volcado muchísima ilusión. Es hablaros de la obra de Juan Rulfo, de la persona de Juan Rulfo, pero antes de enseñaros de todo ese material del que me he servido para poder realizar este vídeo, anunciaros que tengo pendiente en los próximos vídeos de realizar un balance de mitad de año. Ese es un vídeo ya de los próximos, y las lecturas realizadas en el mes de junio. Dicho esto, paso a compartir con todos vosotros. Ya lo publiqué en Facebook y en Instagram. Bueno, fui la ganadora del premio Matria de la Asociación de Mujeres Feministas de la ciudad de Denia. Entonces el 17 de junio se procedió a la ceremonia de entrega de premios. No pude asistir, me dio muchísima pena porque se solapó con otro evento que ya pues tenía confirmada mi asistencia, pero os voy a leer ese texto. Es un texto breve que se titula Mujer de terciopelo y nácar, y bueno, pues el texto premiado en este certamen, el texto Matria, y dice así: yo te creo, mujer, te creo por la melodía precipitada de tu pecho, ese palpitar sofocado en la niña de tus ojos, una amargura resignada que te inunda la existencia. Ya no hace falta que me hables. Shh. La pose caída de tus carnes, un envejecimiento prematuro, las excesivas justificaciones que nacen de tu boca como una maldición pegajosa. Shh. Silencio, mujer. No malgastes el aliento templado que podrá dar calor al tiempo como un brasero a los fríos momentos de valentía. Ahora te veo como una niña queriendo arreglar su juguete roto. Te cuesta reconocer el engaño, el fraude, entender que la ilusión y la energía de aquellos momentos de enamoramiento resultan un escaparate de mentira, impostado, una exposición de hielo que se deshace entre el ardor de tus manos apasionadas. Quisiste continuar el teatro, la farsa, como si la adulteración de tus ojos convirtieran en príncipe los sapos envenenados. De nada sirvió. La savia tóxica pretendió acabar contigo. Nada es para siempre, mujer. Ni yo que te miro en la distancia. ¿Me ves? Soy tu vida, aquella que llenaste de fantasías en la niñez, aquella que agitaste en la adolescencia. ¿Recuerdas? Y ahora que podíamos amarnos tanto, me desprecias como sin conciencia, como si todas las ganas, las fuerzas, los emblemas bordados en tus años de arrojo te los robara un ladrón, un despiadado ratero que te contamina de llagas. Toma mi mano, mujer. Aún podemos ser cómplices, escapar de esta procesión sin santo, porque aquí el estandarte y la banda de música abandonaron el paso. Solo tus pies descalzos y ensangrentados componen el ritmo macabro del sufrimiento. Corre, rápido. Escapar es una decisión acertada. Escarcela esa alegría que confinaste sin piedad en el calabozo. Volverás a reír, mujer, volverás a divisar, como en un horizonte de magia, mi mirada consoladora, un rutilante atardecer que te espera calmoso. Volverás, porque yo te recogeré como en un lecho de esponjosos algodones, al tiempo, siempre al tiempo, cuando borres de tus ojos adulterados la falsa justificación del amor mal representado. Te espero, mujer, y nunca más permitas una herida en tu cuerpo, una concha de terciopelo y nácar. Gracias, Matria, Asociación de Mujeres Feministas Denia. Y ahora sí, voy
a proceder a ese análisis, a compartir con todos vosotros, con todos los que ya habéis leído la obra o parte de la obra de Juan Rulfo, y con aquellos que todavía no os habéis decidido. Yo creo que este va a ser el vídeo, esta va a ser la semillita que voy a plantar para que, bueno, os inunden las ganas. ¿Qué textos, qué libros he elegido para, bueno, poder compartir con vosotros? Pues mirad, este pack, esta edición de 3, creo que esto se publicó en 1900, en el 2017, haciendo honor a ese centenario del nacimiento de Rulfo, que nació en 1917, y este estuche, bueno, pues recoge sus 3 obras: la novela Pedro Páramo, de la que vamos a hablar ahora enseguida, una recopilación de cuentos, El llano en llamas, del que también vamos a comentar muchísimo, y El gallo de oro y otros relatos. El gallo de oro es como una especie de mini novela, y otros relatos que lleva esta obra. Y los que ya habéis leído a Juan Rulfo, imprescindible, y os ha gustado, claro, imprescindible, bueno, este apoyo. El apoyo con esta especie de ensayo, es un híbrido, porque Cristina Rivera Garza, la autora, además de haber llevado una investigación exhaustiva, minuciosa, detenida, sobre la vida y obra de Juan Rulfo, además aquí, bueno, pues también publica algunos relatos propios. Bueno, esto es pura maravilla. Te ayuda a ver con muchísima más claridad la figura de ese hombre mexicano, sobre todo de esta primera mitad del siglo XX. Juan Rulfo, maravilloso, todas sus aficiones, sus debilidades, sus inclinaciones, el porqué de su obra. Aquí Cristina Rivera Garza, bueno, a mí me envolvió con un interés desmedido, disfruté página tras página. Esta edición es de Literatura Random House, tiene 330 y tantas páginas, porque al final está en un dialecto que no comprendo, que no comprenderéis la mayoría, pero es una obra maravillosa, y dice así: Cristina Rivera Garza, norteña y errante a la vez, escritora y lectora sobre todo. Entre sus novelas destacan Nadie me verá llorar y La muerte me da, ambas ganadoras del Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz en 2001 y 2009 respectivamente. Ha publicado 5 libros de poesía: La más mía, Los textos del yo, El disco de Newton, 10 ensayos sobre el color, Viriditas y La imaginación pública. En su último libro de ensayos, Los muertos indóciles. Bueno, pues es una escritora, lo he comprobado de primera mano, fabulosa, y sobre todo ese tiempo que entregó a la investigación sobre la obra y la vida de Juan Rulfo. Esta obra suya se titula Había mucha neblina o humo o no sé qué, que por cierto esta frase aparece en uno de los cuentos de Juan Rulfo. Maravilloso. Iré haciendo mención en varios momentos, en varias ocasiones, a análisis y frases que extraigo de esta obra maravillosa. Y vamos un poquito por partes para andar sobre terreno claro y que la confusión no nos llene. ¿Quién fue Juan Rulfo? Juan Rulfo nació en el año 1917 en una pequeña localidad de Jalisco. Su padre murió asesinado. Es que vamos a ir viendo su vida y vamos a ir comprendiendo.
muy bien el porqué de su obra. Su padre murió asesinado en 1923 a los 4 años, murió su madre y varios de sus familiares, tíos, etcétera, también fueron asesinados. En 1933 partió, como tantísimos y tantísimos otras personas desde diferentes puntos del país hasta la Ciudad de México. Los textos rulfianos que temáticamente exploraron el campo mexicano, básicamente, y tuvieron como personajes principales a esos campesinos y esos hacendados, fueron precisamente producto de ese éxodo campo-ciudad. Sus textos, dice Cristina Rivera Garza en este ensayo maravilloso, son textos en proceso de migración, son textos que escudriñan el territorio mientras lo fundan. Es que tiene frases que no se pueden olvidar. Juan Rulfo, en su momento de joven, ávido y soltero, desvelado y consumista, se lamentaba por esa obsesión casi compulsiva de adquirir libros, de comprar y comprar libros para su lectura. Y además mostró una gran tendencia por lecturas alejadas de la moda cultural del momento. Reconoció, maravilla, en qué pocas ocasiones esto se da, reconoció dentro de sus influencias a una mujer, precisamente a María Luisa Bombal, con su obra La Amortajada, que la tengo ahí pendiente de leer, pero vamos, prontísimo. Habló, además, Juan Rulfo, de su afición por textos no estrictamente literarios, es decir, Juan Rulfo leía muchísimo sobre montañas, las montañas mexicanas y en general sobre las montañas del mundo. Y además leyó muchísimos textos sobre un deporte que practicó con muchísima disciplina y con muchísima pasión, que fue el alpinismo. Cristina Rivera Garza dice que hay escritores, mira qué bonito, hay escritores que se sientan para escribir y bueno, hay escritores que caminan. Rulfo, decía, era de estos segundos, escritores que leían el mundo a través de su cuerpo, más concretamente a través de sus pies. Y además, y precisamente, Rulfo, que vivió en ese periodo por la obsesión de asfaltar, de crear carreteras y cubrirlas de asfalto, ¿no? En ese periodo en México, que aprendió a recibir turismo, a hacer negocio con su entorno, pues precisamente en ese periodo fue en el que Juan Rulfo pisó y caminó sobre esas tierras de México, esas tierras secas y empolvadas, y nos trajo su niñez, su juventud, nos trajo la controversia, la violencia de esos terrenos áridos, secos, de esos terrenos que tantísimo lo perturbaron. Fuera de la ciudad, además, dicen los que lo conocieron, en la montaña, rodeado de árboles, con árboles de fondo, y respirando ese aire mexicano, es cuando siempre se le veía a Rulfo aparentemente feliz. Esto es maravilloso porque Juan Rulfo fue una persona auténtica y muy, muy singular. Para ir viendo, ahora que hemos dado unas pinceladas así
unos cuantos brochazos sobre la figura del escritor. Vamos a ir entrando un poquito en su obra. Y bueno, voy a comenzar, aunque fue mi segunda lectura, porque primero leí El llano en llamas, que ahora hablaré de esos cuentos tan estupendos. Voy a empezar con Pedro Páramo, porque si me gustaron los cuentos, los relatos de El llano en llamas, Pedro Páramo a mí me dejó directamente fascinada, con la boca abierta, admirada. Es una novela muy breve que se divide en 68 fragmentos, tan breve como que tiene 130 páginas. Imaginar, súper breve, letra espaciada, grande. Bueno, no refleja ni representa la realidad, porque como todo texto rulfiano, como todo texto verdadero, crea su propia realidad. Esto es maravilloso. Instaura sus propias reglas, atiende, nunca mejor dicho, sus propios murmullos. Juan Rulfo produjo así prácticas de escritura, porque esto fue completamente novedoso, cómo estructura esta obra. Bueno, pues a través de esta obra realizó prácticas de escritura con las que se inaugura la modernidad mexicana. Presenta una estructura fragmentaria, con secciones aparentemente inconexas, pero nada que ver, porque es precisamente su estructura lo que le da la importancia a este texto. Es un espacio, esto lo dijo también Cristina Rivera Garza, en Pedro Páramo, se crea un espacio donde confluyen tanto los susurros de los muertos como las preocupaciones de los vivos. En una de las poquitas entrevistas que dio Juan Rulfo, porque Juan Rulfo fue una persona extremadamente tímida, un tanto depresiva, y se prodigaba muy poquito con los medios, dijo que en Pedro Páramo está roto el tiempo y el espacio, que es una novela de fantasmas que de pronto toman vida y la vuelven a perder. Además añade que por su técnica parece que la novela no tenga estructura, pero como he dicho antes, es su estructura precisamente la que la sostiene. ¿Qué nos encontramos al empezar a leer Pedro Páramo? Pues nos encontramos al protagonista, Juan Pereciado, que a la muerte de su madre, bueno, pues esta le dice: hijo, ves a buscar a tu padre se llama Pedro Páramo, ves a buscar y exígele lo que no nos dio cuando nos lo tuvo que dar. Y su padre, bueno, pues por las instrucciones de la madre, su padre reside en Comala, y allí que va Juan Preciado, bueno, pues algo compungido por la muerte de su madre, pero con la esperanza de encontrar a su padre y encontrarse con ese pueblo, con ese espacio que le había compartido su madre como un espacio vivo, un espacio verde, un espacio maravilloso. Cuando está llegando a Comala, se cruza bueno, pues con un señor, con un caminante. Este le pregunta que dónde va, él se lo explica y resulta que con este que se cruza, pues también resulta ser hijo de Pedro Páramo. Existe un narrador en primera persona, que es Juan Preciado, y luego existen fragmentos sueltos en tercera persona que nos van contando un poco desde la niñez de Pedro Páramo, el enamoramiento de Pedro Páramo hacia Susana, y bueno, cómo se va componiendo la trama, y luego, a su vez, cómo se va desligando esa trama. Es una obra
compleja. Es una obra muy bien, donde no sabe uno dónde se encuentra, donde los personajes están perfilados y se confunden, pero no, no porque no estén bien construidos, todo lo contrario, sino porque ese autor maravilloso que fue Juan Rulfo, bueno, nos ofrece una mezcla, una turbación, una confusión a propósito para crear ese espacio de misterio y de magia. Es maravilloso. Al final uno tiene la sensación de que el autor yace completamente desaparecido en esta obra, y si el lector desea saber qué le sucede a Juan Preciado, ese protagonista que aparece al principio de las páginas de Pedro Páramo, y después de haberse topado, que no sé si he dicho el nombre, con ese caminante Abundio Martínez en las primeras páginas, tendrá que oír los ecos de los muertos, que son muchos en esta obra, de la misma manera que atraviesan sin clemencia el cuerpo de Juan Preciado, de nuestro protagonista. El lector tendrá que ser también, por supuesto, y sobre todo, el personaje más sentido de esta obra. Para muchos dificilísima, pero en mi opinión es una obra que si uno la lee despacito, si uno la lee con detenimiento, si uno la lee con la mente abierta, dispuesto a todo, se va a comprender sin ningún problema, porque es una maravilla. Ahora voy a continuar con los cuentos, esta recopilación maravillosa de cuentos, El llano en llamas. Aquí tengo que agradecer muchísimo a Katy del canal Remanso de Lectura, con la que he estado compartiendo impresiones, analizando cuento por cuento. Todavía no hemos acabado con todos ellos, bueno, porque Katy conoce perfectamente la figura de Juan Rulfo, conoce perfectamente la obra, conoce todos los cuentos. Bueno, yo siempre digo que Katy, bueno, yo la escucho en su canal. Para los que no la conocéis todavía, voy a dejar el enlace a su canal, porque no os la podéis perder, porque perdéis mucho si no acudís a verla, a oírla. Bueno, tiene una sensibilidad bárbara, elige unas lecturas que remueven, que van más allá, y sobre todo, con este tema que le queda tan cercano, sobre bueno, pues toda la historia de México y esa grandiosa escritura de Juan Rulfo. Bueno, me ha aportado y me está aportando todavía. Andamos bueno, compartiendo, dialogando. Estoy disfrutando muchísimo, se lo agradezco desde aquí, aunque también se lo agradezco personalmente. Ella sabe que es un disfrute, creo que para ella también, ¿no? El ponernos a ratitos cuando nuestros quehaceres cotidianos nos permiten, y debatir un poquito sobre este tema. Abrazos, Katy, besos, y bueno, sigo. La acción de los cuentos de El llano en llamas se desarrolla en los límites de la parte sureste del estado de Jalisco. Es una geografía cálida, desolada y muy empobrecida. El tiempo de la acción está limitado aproximadamente a 4 décadas, desde la Revolución de 1910 hasta aproximadamente los años 50. En esta tierra nació y se crió Juan Rulfo, y en ese periodo de tiempo fue consciente de que aquel era un mundo, bueno, pues realmente atrasado y extremadamente violento. Lo sufrió en sus propias carnes, con muertes muy cercanas, y en fin, la infancia de Rulfo con estas circunstancias estuvo marcada
bueno, pues por revueltas campesinas, estuvo marcada por el bandolerismo, por saqueos, por incendios, por matanzas y por protestas sociales. De los 10 a los 14 años estuvo internado en un, bueno, pues en un orfanato, pero bueno, con unas, funcionaba también como un correccional por Guadalajara. Y dice, bueno, él compartió, ya digo yo, que en las poquitas entrevistas que concedió, la dureza de la disciplina propia de este centro, lo mal que lo pasó, y el resultado fue pues una propensión a padecer depresiones que nunca lo abandonaron. De hecho, en sus propias palabras, dijo que fue una de las épocas en que se encontró más solo y donde consiguió un estado depresivo que todavía no se, en el momento que lo confesó, que todavía no se había podido curar. Es francamente terrible escuchar el testimonio de una persona tan afectada por un entorno tan violento y tan despiadado. Pues como digo, entonces el entorno de los cuentos de Rulfo es un México rural profundo, violento, de abandono, desesperanzado, muy lejos, desde luego, del progreso histórico. La vida trágica del campesinado en estas tierras pues tiene un reflejo muy vívido en los cuentos. La protesta siempre está presente y los personajes, todos los personajes que aparecen en el llano en llamas, son como una especie de sombras marcadas por el paisaje y por el clima caluroso, seco. Es como una especie de esbozo que muestran, lo he dicho antes con Pedro Páramo, pero aquí todavía sí cabe más, muestran como un perfil borroso que sobrecoge al lector. A mí me sobrecogieron muchísimo sus personajes. Aunque en conjunto todos sus relatos son estupendísimos, a mí me llamaron muchísimo la atención Ludina, que me parece un avance maravilloso de Pedro Páramo, porque en el cuento de Lubina hay unas descripciones que luego muy parecidas no las encontramos en Pedro Páramo. Me gustó muchísimo, muchísimo Diles que no me maten, porque es desolador como un padre pide a su hijo, por favor, diles, ve y diles que no me maten, y no hay remedio, no hay amparo, no hay cobijo, no hay posibilidad de esconderse en ningún resquicio, en ningún rinconcito, no. Sabe que la muerte acecha y que no tiene escapatoria. Y luego el último que es Anacleto Morones, que me pareció un cuento muy inteligente, con un trasfondo tremendo, grandísimo, y voy a compartirlo un poquito con vosotros. El cuento de Anacleto Morones trata sobre un charlatán con este nombre, que se aprovecha de la superstición y de la falta de cultura, la falta de espíritu del pueblo, y en particular de un grupo de mujeres beatas en un pueblo que se llama Mula. Y bueno, estas señoras, estas mujeres quieren beatificarlo, quieren proclamarlo, quieren proclamarlo santo. Para ello acuden a casa de Lucas Lucatero, que es su ayudante en este oficio de la, no sé si se dice así, de la milagrería, o de llevar a cabo milagros que no son más que farsas y engaños.
y acuden estas señoras a casa de Lucas Lucatero para que, bueno, pues ayude en esta propuesta, en esta intención de santificar a Anacleto Moronis. Bueno, no está por la labor, Lucas Lucatero no está por la labor y se va deshaciendo muy hábilmente una a una de las beatas. Bueno, en este cuento se mezclan temas importantísimos como ese poder que tenían las supersticiones en ese momento, cómo es ese poder que tenía la religión, cómo manipulaba y cómo condicionaba la voluntad del individuo. En el cuento, como digo, una a una las mujeres se van derrotadas, menos una, que se queda y supuestamente se termina acostando con Lucas Lucatero. El narrador es este último, pero es un narrador poco fiable. Además, este señor reconoce que ha sido un asesino. En fin, hay una mezcla de emociones que va recibiendo el lector, hay una desconfianza tremenda, pero hay un embelesamiento hacia el protagonista mentiroso, hacia el protagonista liante. Y de esta forma, como digo, Juan Rulfo presenta con su maestría característica una solución al conflicto. En este y en todos los cuentos, la vida sigue, es el mensaje que suele ofrecernos. Los conflictos más inmediatos se resuelven conforme van viniendo y sobre todo con el tiempo. En todos estos cuentos hay unos personajes con los que una sufre, historias a la que una terminan desolando. Juan Rulfo tuvo la valentía de dibujar la realidad de México en un periodo convulso. Me lo ha traído a mí ahora, muchísimos años después. Los ha traído aquí, a una ciudad de España, en el año 2022. Y esta es la maravilla de los grandes, ¿no? Que perduran en el tiempo, esa inmortalidad maravillosa de la que hace gala Juan Rulfo a través de su brevísima obra, porque creó poquito. Si leéis, ojalá que lo hagáis, la obra de Cristina Rivera Garza, Había mucha neblina o humo, no sé qué, descubriréis a un Juan Rulfo fotógrafo, a un Juan Rulfo apasionado, un hombre trabajador, inquieto, inteligentísimo, sensible, en fin. Recomiendo muchísimo la obra de Cristina Rivera Garza, recomiendo muchísimo que buceéis, que naveguéis, que os dejéis embarrar con la breve obra de Juan Rulfo, cuentos, novela, novelilla más cortita y más cuentos, porque os traerá una realidad dolorosa, pero tejidita, con mucho acierto, con mucho arte, con mucha gracia, de esa magia maravillosa de un hombre que creó tendencia. Juan Rulfo, maravilloso. Antes de acabar tengo que decir que estas dos lecturas, que se me olvidaba ya, fueron promovidas por Juan Carlos del canal Top Libros. Como siempre disfrutamos, le mando un abrazo a él, a mis compañeros de lectura, y como digo que estamos ya con un calor tremendo, ultimando cositas antes de vacaciones, y quiero traeros pronto, muy pronto, balance de mitad de año
y las lecturas de junio. Bueno, y vosotros y vosotras, ¿habéis leído Pedro Páramo, El llano en llamas, El gallo de oro? ¿Habéis leído a Cristina Rivera Garza? Contadme. Y como siempre, besos, abrazos y hasta la próxima, compañeros.